Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tenemos una ponencia muy interesante. Es filosofía de los agujeros negros. Esta ponencia trata de plantear o enumerar algunos problemas filosóficos que conlleva la existencia real de los agujeros negros. Algunos de estos son: 1. La relación entre modelación matemática y realidad. Pues hay cosas que pasan en la matemática y no en la realidad. 2. Ontología de la materia en estados extremos. 3. El problema de la información, sintaxis y semántica. 4. Naturaleza del tiempo, presentismo y eternalismo. El examen será epistemológico, no físico. En específico, epistemología de las ciencias naturales, no las formales, y no pretende dar solución, pero sí avanzar, clarificando estos asuntos. Muy bien, la ponencia va a estar a cargo del epistemólogo Luis Arbaiza Escalante. Él es biólogo con mención en genética, magíster en filosofía, mención epistemología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y biólogo entiendo que es por la UNI, ¿no? La UNI. ¿Cómo? La Universidad Nacional de Ingeniería. No. En la misma San Marcos también. Sí. Ya, ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, San Marcos, Villarreal y San Martín de Porres. Ha publicado artículos: Nueva definición de vida, la vida es una reacción en cadena que acumula antientropía, y Borges y la lógica de la física cuántica. ¿Ven? Con ustedes. Muchas gracias, Kiko. Ya, muchas gracias. Bueno, primero pido disculpas por la demora. Así que, Kiko, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Para no cansar. Una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Tanto? Sí, bueno, si quieren. 25 minutos comenzamos creo que es acá. razonable. Ya, pero no hay tanto apuro como yo tenía. Bueno, Kiko ya explicó algunos problemas que yo quiero plantear, y subrayo la palabra plantear, no solucionar, ¿no? O sea, no soy Mandrake para solucionar estos problemas tan difíciles, pero sí clarificar su naturaleza problemática. Como conversaba acá con mi amigo, vamos a hacer un análisis epistemológico y no físico, porque hay problemas que son físicos y hay problemas que son de la epistemología de la física, son de una naturaleza muy distinta. Y como hay problemas de la biología, distintos a los problemas de la filosofía de la biología. Un ejemplo que justo estábamos conversando nosotros es este. Por ejemplo, un problema de la biología es el COVID. ¿De dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su origen biológico? ¿Cuál es su evolución futura posible? Eso es un problema biológico. Pero un problema de la filosofía de la biología sería: ese virus es un ser vivo, un clásico. Entonces, ven que las naturalezas de los problemas físicos o biológicos y de la epistemología son distintos, pero por supuesto que están íntimamente unidos. El arte del epistemólogo es justamente diferenciarlos y no tropezar ni hundirse en un hueco confundiéndose qué cosa es un problema físico o matemático o biológico, y uno que tenga que ver con el método de llegar a esas nociones científicas. Ya. Entonces, vamos a hablar ahora también, bueno, en la epistemología podríamos decir que hay dos tipos de epistemología. Una epistemología de las ciencias formales, por ejemplo la lógica y las matemáticas, y una epistemología de las ciencias naturales que yo llamo epistemología de la realidad. Yo en todos mis trabajos que he hecho y pretendo hacer me he negado, como hay una escuela en San Marcos, por ejemplo, de hacer epistemología de las ciencias formales, de la lógica, la matemática, etcétera, etcétera. Sino
atenerme a la realidad, porque la relación realidad y mundo formal es interesante, o sea, y es bien problemática. Bertrand Russell decía que las matemáticas serían ciertas en cualquier universo, pero las leyes de la física no son realidades en cualquier universo, como muchos de ustedes sabrán. Entonces, parece también que el cajón desastre de la epistemología de las ciencias formales o no naturales entra cualquier cosa. Y justamente la filosofía analítica se ha ido por esos caminos, de esos derroteros, casi un poco como su prima filosófica, que es la filosofía continental, Dictix postmoderna. Entonces, hoy yo solo me voy a tener a la epistemología de las ciencias de las realidades, o sea, de las ciencias naturales, y bueno, me voy a ver obligado a hablar un poco de teoría, pero siempre ubicándonos en eso, ¿no? Entonces, por eso acá tenemos una fotografía real de un agujero negro que es muy distinto a los modelos teóricos que antes había en nuestra fotografía. Entonces, en ese marco, ese es el marco de mi exposición, del cual yo no puedo salirme por mi capacidad, digamos, personal, ¿no? Entonces, no soy un experto en física, en otras cosas. Ahí me muevo con cierta tranquilidad, y también le tengo cariño a estas ciencias naturales, porque yo mismo vengo de las ciencias naturales, de la biología. Entonces, el primer problema justamente atañe a esto que acabo de hablar, es el problema del modelo y la realidad. Todas las ciencias naturales, por más naturales que sean, tienen que utilizar las matemáticas y una serie de modelos y artefactos teóricos para poder representar la realidad, siempre de forma incompleta, nunca de forma completa. Y lo mismo pasa con nuestro objeto de estudio hoy día, que son los agujeros negros. Ahí hay un modelo, ahorita no vamos a entrar en detalle, pero digamos que es el modelo más en boga ahora, o más parecido a los agujeros negros reales. Los agujeros negros reales se parecen más a este modelo que a los antiguos que existían, ¿no? A los de Kerr, etcétera, etcétera. Pero todo modelo está obligado y condenado a elegir un par de propiedades para qué representar. Un modelo... Sí, un modelo no puede, por ejemplo, un modelo de un ser vivo no puede representar todo el detalle de un ser vivo. Tiene que eliminar lo innecesario y quedarse con lo esencial. Y eso lo condena a ser incompleto. No sé si ustedes conocerán a un famoso cuento de Borges, es un pequeño relato de Borges que se llama sobre el rigor de la ciencia. Qué título tan interesante, ¿no? Y él cuenta ahí que unos cartógrafos de un país se decían cada vez más y más especializados, tanto así que en su cartografía, en sus mapas, representaban a tal detalle las ciudades y el mundo, que al final del desarrollo de esa disciplina, su mapa era el mundo, exactamente el mundo. Coincidía punto a punto con el mundo. Ya, eso no puede hacer la física, ni la biología, ni ninguna de las ciencias naturales. No podemos caer en este error que es interesante que habla Borges. Por ejemplo, como yo decía cuando hice mi tesis, yo propuse, se la adelanto acá, lo siento, voy a hacer public share mis propias ideas, porque a mí no me gusta ser divulgador científico, o sea, divulgar ideas ajenas, sino las cosas que han salido de mi cosecha, sean lo mediocres que sean. Por ejemplo, yo propuse que la vida todos los fenómenos de la vida se podían explicar con estos pequeños elementos matemático-lógicos que están acá. Y me dijeron, ¿cómo puede definir la vida y su complejidad con una fórmula tan simple? Y yo expliqué pues, que en física eso no es nada del otro mundo. Acá tenemos la famosa gravedad de Newton, que tiene 4 elementos nada más. Acá tenemos la de Einstein, y acá está el principio de certidumbre, y todos tienen elementos muy, muy escuetos. No significa que el universo que representan es escueto o simple, sino que estos son modelos matemáticos que han sacado toda la paja del trigo y ha quedado solamente el trigo. Ya. Todo y de eso ha quedado eso lo más esencial. Bien, los modelos de agujeros negros
es para hacer toda una historia. Esa no es una clase de física, y mucho menos yo les voy a dar a ustedes que saben más que yo de estas cosas. Pero me veo obligado a pasar estos modelos. Acá está el más simple, el agujero negro inmóvil. No existe en la realidad ningún agujero negro inmóvil conocido, por lo menos. Es el famoso Schwarzschild. Es un agujero negro inmóvil, tiene su horizonte de sucesos y una pretendida singularidad y un radio. Ya se sabe que se puede calcular el radio y parece que hay un pensador francés que hace más de 200 años calculó más o menos cómo sería un mundo donde la velocidad de escape hizo unos razonamientos sobre el Newton y con eso llegó y funciona todavía. En el último modelo que vamos a ver que funciona. Este modelo es tan abstracto que no se corresponde ya a la realidad. Entonces, la modelación científica no puede traicionar a la realidad. Entonces, luego esto se va enriqueciendo, ya tenemos este segundo. Sé que hay más, pero he elegido 3 nomás. Acá ya tenemos agujeros negros que tienen carga. Parece que los agujeros negros tienen carga, ustedes saben, pero es muy pequeña. Y muchos físicos consideran ya pequeño, desechable, no hay que tomarlo en cuenta. Pero en todo caso esto ya habla de un modelo distinto de agujero negro. Ya no estamos hablando de un horizonte de sucesos, sino de 2 horizontes de sucesos. O sea, que tenga carga condena al agujero a que tenga 2 horizontes de sucesos, lo cual es un cambio bien radical en lo que sería la anatomía de los agujeros negros. Y bueno, acá está, digamos, como todos los agujeros negros se han producido por el colapso de estrellas que rotan, entonces los agujeros negros también rotan. Y la fotografía que yo les mostré hace un momento muestra que hay una ergósfera, que efectivamente hay una rotación. Entonces, pero acá entonces van cambiando las cosas. Ya no son esferas, el modelo ya no es una esfera, ya es como una especie de huevo, entre comillas, porque el espacio-tiempo está tan distorsionado que no podemos estar hablando de elipsoide ni esas cosas. Por cierto, acá hay unas fotografías. He tratado de elegir fotografías de agujeros negros reales, no los diagramas que son tan lindos o de la película, esta película que salió, Interestelar. Ya, bueno, ojo, acá nos encontramos con otro problema epistemológico clásico, y es que en epistemología se distingue muy claramente el objeto, el ser, la mente que lo percibe y la representación dentro de la mente de ese objeto en la persona que percibe. Son 3 sujetos del fenómeno cognoscente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver en los agujeros negros que no son parte de los agujeros negros, sino de nuestra percepción del agujero negro. Y otra de nuestra cognición de los agujeros negros. Entonces, no es lo mismo la cognición que la percepción. Y el agujero negro nos explica muy bien. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en un cuadro más adelante. Y estos son más como los últimos. El agujero negro de Kerr Newman, que rota, tiene carga, y parece que hasta aquí la singularidad, que es un tema que vamos a discutir ahora, muy problemático en epistemología, era puntual. Acá es en forma de toro o de anillo. Bueno, acá hay otras fotografías. Estas son fotografías antes de que se tomara la famosa fotografía del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Pero ya se veían cosas parecidas. Y entonces lo que vemos en los agujeros negros no es el mismo agujero negro directo, sino las perturbaciones que este agujero negro produce en su entorno. Pero eso pasa con toda la percepción. Cuando nosotros vemos una rosa, por ejemplo, una rosa roja, también nosotros no estamos viendo el ser en sí de la rosa roja. Ese color rojo es la perturbación que ocurrió en o sea, el color que no fue absorbido por los pétalos y que llegó a nosotros, o sea, lo que no forma parte de la rosa es lo que nosotros estamos viendo. Y nosotros tenemos una cognición detrás de la percepción que le da su forma tridimensional, que le da su cantidad, etcétera, etcétera. Así que lo que pasa con los agujeros negros pasa con todo. Gracias por sabotear mi conferencia. Continuamos. Acá hay otra fotografía antigua de agujeros negros de forma indirecta. Entonces, si alguien dice, mira, ahí no vemos el agujero negro, sino vemos una sombra
efectos, es como las huellas que ha dejado tras de sí. Bueno, eso pasa con toda forma de percepción, a menos que ustedes sean capaces de ver el ser en sí o el objeto en sí. Pero bueno, ya. Ya, entonces acá vamos a ver este problema de frente. De frente, vámonos al problema de... O sea, hay dos, en la anatomía de los agujeros negros hay dos cosas clásicas. Uno es el horizonte de sucesos, que digamos que epistemológicamente no es problemático. No es gravemente problemático, aunque sí más bien es una especie de fuente de soluciones a viejos problemas de la epistemología. Pero la singularidad, que teóricamente debería estar en el centro de un agujero negro o en forma de toro o anillo, sí es un gran problemita. Por ejemplo, acá vemos abajo, en la fórmula que está abajo, es un cálculo para ver en el primer modelo de agujeros negros, a ver el horizonte de sucesos. Y está en términos mesurables y que no tienen ningún tipo de problema en cuanto a la relación modelo matemático realidad, porque bueno, qué cosas, la masa, la velocidad de la luz, esas clases de cosas tienen su correlato con la realidad. Pero cuando, por ejemplo, se usan las soluciones de Einstein para la singularidad, y esa singularidad aparece cuando el radio es cero, entonces continuamos con un viejo problema de la epistemología. En las matemáticas existe el cero, sin duda, y es muy útil y todo lo demás, pero es imposible que exista algo real que tenga una magnitud cero. Hablo del mundo real, ¿eh? No es posible que haya algo cuya magnitud sea cero, o sea que sea la nada y que tenga propiedades. Entonces, sin embargo, los físicos hablan, bueno, no voy a acusar a todos los físicos, sino que es muy común en el mundo de la física y la divulgación científica física que se hable sin ningún problema de la singularidad y no hay problema. Ahora, dado que nosotros nos hemos aproximado, ahí me estoy adelantando, a los agujeros negros, primero de forma teórica y después de forma empírica, o sea, las fotografías recién han salido hace poco, pero inicialmente la aproximación a los agujeros negros fue teórica, fue lo que se llama un problema directo. O sea, el problema directo va desde las fórmulas a la realidad. Los problemas inversos clásicos en la ciencia son de la realidad a las fórmulas. Entonces, se llegó primero teóricamente a ellos, entonces uno podría decir que le debemos a esta singularidad, a toda esta clase de cosas raras matemáticas, el poco conocimiento que tenemos de los agujeros negros. Entonces nos ponemos acá aparece un problema que yo se los tiro a ustedes, yo no tengo la solución. Bien, entonces, pero sí tenemos que tener presente este principio simple de la epistemología. No todo lo que pasa en matemáticas pasa en la realidad, así simple, no hay nada, creo que no hay oscuridad en esa frase. Y otra forma también de verlo es que las propiedades matemáticas son parte, o sea, tengo que aclarar acá una cosa previa. Hay un viejo problema, un dilema en epistemología, y es, ¿el mundo tiene propiedades matemáticas o nosotros lo pensamos matemáticamente? O sea, ¿la cantidad existe allá afuera o solamente es adentro de nuestra cabeza que aparece en la cantidad, la proporción, los números, la razón, la numeración, los números cardinales, ordinales, el infinito, el raíz de -1, o está afuera? Yo me acuerdo cuando conversaba con mi asesor, el doctor Piscoya, cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo le dije, profesor, yo no creo en los infinitos porque me parece una aberración lógica, una aberración que haya en el mundo real algo que tuviera una magnitud infinita. Porque si esa magnitud fuera, aunque sea de plumas, no cabrían en el universo. Si esa magnitud infinita fuera de aire vacío, enrarecido, no cabría en ningún universo, ni en ningún multiverso cabría. Entonces me parece un absurdo del mundo matemático que contamina las ciencias naturales. Entonces Piscoya me dijo, mira, un hombre viejito, brillante, y me dijo, Lucho, tú sabes que existe la teoría inflacionaria en física, y esa teoría nos habla de que hay tiempo a la -1, o sea, tiempo imaginario, a la raíz de -1. Y empíricamente se ha comprobado eso. Si es posible el tiempo a la raíz de -1, ¿por qué no le das una oportunidad al infinito?, me dijo el viejo Piscoya. Entonces, aunque es verdad, entonces
Lo que quedamos ahí con el Piscoya fue lo siguiente. Y esta conferencia está enmarcada en la posición de que las matemáticas son propiedades del mundo real. Y que nosotros lo que hacemos es simplemente, o las matemáticas teóricas, es como un cerrajero que está buscando la clave para ver cuál le da la cerradura. Hay otros epistemólogos, por ejemplo, en el curso que yo llevé en la UBA de epistemología que estoy llevando, que él dictaba, que es un hombre brillante y maravilloso, piensa todo lo contrario. No, que las matemáticas están en la mente humana y que el mundo no es amorfo, nosotros lo matematizamos. Más bien yo pienso que la mente es amorfa y como es amorfa es capaz de plásticamente adaptar, crear modelos hasta que uno le calce a la realidad. Ustedes pueden elegir uno de esos dos modelos, pero esos son las dos, digamos, cuernos del dilema en lo de las matemáticas. Elijan el que elijan, van a entender a los agujeros negros de una forma o de otra. Por ejemplo, esto que hemos hablado de que la singularidad es cero y que todas las cosas raras que pasan matemáticamente en el agujero negro, si está en nuestra mente, entonces somos nosotros los culpables de esas aberraciones y la naturaleza no es aberrante. Pero si efectivamente hay una singularidad, existe una singularidad, pues existe un objeto de radio cero, con unas propiedades rarísimas, donde las leyes de la física se destruyen, entonces hay un lugar del universo aberrante. O sea, y esa es mi posición, digamos, mi posición. Mi posición es que la singularidad, quizás ustedes me van a matar, no existe en forma real. Pero ya, esa es una solución. O el universo es absurdo. Bien, continuamos. Entonces, esto es lo que dije, hay problemas directos y problemas inversos. Mira, no habría, si el agujero negro fuera un problema inverso, no habría ningún problema. Diríamos, mira, tenemos un problema acá, vamos a buscar las matemáticas que le funcionen. O sea, si estas matemáticas no funcionan, usamos otras, no hay problema. Pero el problema es que los agujeros negros son un problema directo, porque empezó teóricamente. Entonces no podemos decir, ya, elijamos otra teoría que no sea la relatividad que la predijo. Y esto, aunque parece una simpleza, es un problemón epistemológico. Pero en todo caso estamos avanzando en la comprensión de ese problema y una cosa que podríamos decir es que en los problemas directos se hereda la realidad, siempre y cuando las premisas estén casadas con la realidad. O sea, si yo comienzo con unos principios teóricos que son ciertos, en el sentido que se corresponden con el mundo, todas las inferencias que yo haga de esos principios van a heredar esa realidad, esa verdad. En mi posición epistemológica, no todos los epistemólogos piensan así. Pero los problemas inversos no hacen eso, al contrario. Ellos empiezan con la realidad, pero esa realidad no se la pueden impregnar a las teorías que van a modelar esa realidad. Por un principio lógico de las propiedades de la inferencia. Y entonces podríamos decir, un poco metapoéticamente acá, la verdad de las matemáticas depende de su dirección. Si ustedes son platónicos o neoplatónicos, o sea, la mayoría de matemáticos, y acá tenemos un extraordinario matemático, no me dejará mentir, la mayoría de los matemáticos son casi innatamente platónicos, o sea que consideran muy reales las propiedades matemáticas, espero no estar diciendo una injusticia, pero no en el sentido de que sean propiedades del mundo real, sino que son reales aunque no hubiese mundo, o algo por el estilo. Bueno, en todo caso no quiero hablar mal de los matemáticos sin conocer tanto su disciplina, pero en todo caso existe esa posición. Otra cosa que podemos decir y que obliga a reconocer que por lo menos parcialmente las matemáticas son una expresión de la realidad es que las matemáticas son una forma de ver más claramente. O sea, las matemáticas nos permiten ver. Yo, por ejemplo, hace poco me he hecho un análisis de sangre, de orina, etcétera, etcétera. Y es a través de la matemática que van a poder entender cosas que, por más que me abran el estómago, podrían entender. La matemática es una extensión de nuestros ojos, nuestra forma de conocer. Y quizás por eso un filósofo antiguo, no me acuerdo ahorita su nombre, cuando estaba contemplando un jardín, se arrancó los ojos para que la visión de colores, formas, no le estropee la contemplación objetiva del jardín. Extraño, ¿no? Bueno, nos estamos poniendo un poco continentales, dejémoslo ahí. Pero en todo caso, un principio humilde que podemos elegir.
es el que está grabado. Un principio humilde que podemos elegir es recordar, que los físicos recuerden siempre que lo que tienen es un modelo. Siempre ustedes saben que los emperadores romanos había uno que les arruinaba la fiesta y les decían: no te olvides que eres mortal, no te olvides que eres mortal. Su momento mayor de gloria, que habían conquistado las Galias y que eran los amos del mundo, a alguno le decía: bueno, eres maravilloso, pero eres mortal. Ya igual, modelos teóricos son hermosos, algunos muy bellos, pero no te olvides que son modelos, que son incompletos y que son solamente un escalón en el enorme camino que falta todavía por comprender. Y además que tienen una naturaleza conceptual. Lo más importante, los modelos físicos tienen una naturaleza conceptual. Y miren qué importante es esta diferencia. Los conceptos, como decía bien este profesor del curso de epistemología científica, no cambian. Un concepto por su naturaleza es incambiable, pero la materia cambia. O sea, la materia, como decía Heráclito, está cambiando. De hecho, cuando no cambia, deja de ser materia. La única forma de verificar que algo es materia es porque cambia. Entonces, pero los conceptos no. Entonces, los modelos son conceptos, no confundir el modelo con la cosa que está representando. Igual no he venido a hablar de física cuántica, pero hay un famoso libro de Karl Popper, los postscripts a la lógica de la investigación científica, que habla sobre el problema de física cuántica. Entonces él dice: el problema de los cuánticos es que ellos están confundiendo su modelo, que es estadístico, y le están impregnando con esos conceptos estadísticos la realidad, que no es estadística. Están cometiendo el mismo error que alguien que descubre estadísticamente que el 50% de la población peruana son mujeres, entonces señala a cada uno como que es 50% mujer. Pero bueno, no es mi tema, pero en todo caso hay que distinguir muy bien las propiedades del microscopio con las propiedades de la bacteria que vemos con el microscopio. Bien. Sin embargo, no hay que irnos al extremo de decir que ahí se mueve, acá está inmóvil. Este es eternalista, este es presentista. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Este es un diagrama de Penrose. Penrose descubrió que con dos figuras geométricas podía crear teselas, o sea, como especie de ¿cómo se llama? Como estos que hay en el piso, teselados, mosaicos infinitos, sin que haya huecos entre las figuras y sin que se repita nunca el modelo. Todo teórico también. Entonces uno dice que es maravilloso el mundo de los matemáticos, un mundo hermoso, como decía Russell, este mundo es verdad en cualquier universo, si el universo sea el mejor de los mundos o el peor de los mundos, los matemáticos viven en su burbuja. Hasta que se descubrió que en una materia caída en un meteorito, una sustancia química nueva que se comportaba como las teselas de Penrose. O sea que una vez más las matemáticas predicen a la realidad. Ojo, y entonces yo traigo agua para mi molino. Si las matemáticas no fueran una propiedad del mundo real, esto sería imposible. Como son una propiedad del mundo real, las consecuencias o las inferencias matemáticas que hacemos de esta realidad conservan la realidad. Y por eso que es que nadie se asombra de que Paul Dirac haya predicho la antimateria o que Penrose haya adivinado algo que pasa en el mundo real. Ahí está un diagrama atómico, a nivel molecular, y ahí vemos las teselas de Penrose. Eso es difracción de Sí. Penrose. Sí. Y bueno, yo, como soy así como lo dice que los peruanos somos monos, gasté mi poco dinero que tenía para hacerme las teselas de Penrose y decorar mi sala, mi pequeña salita. Salió carísimo, creo, me quedé sin comer un par de días para poder hacer así Pero efectivamente, si yo tuviera dinero infinito, podría haber seguido por toda mi casa y nunca se repetían los patrones. De hecho, yo jugué con decenas de patrones y elegí que me pareció el más bonito, pero podía elegir entre una cantidad enorme. Y todos bellos, además, todos hermosos. Lo cual prueba que la matemática es bonita. Bueno, ya, dejemos este tema acá. Simplemente, ya, no olvidemos que los modelos son eso, pero tampoco olvidemos que las matemáticas parece que tienen una especie de soborno con la realidad. Ahora vamos a hablar de un problema más sencillo, que es el de la ontología.
Todos los problemas filosóficos de la física se pueden asumir como problemas, bueno, los problemas ontológicos como problemas de cosas o de eventos. De hecho, hay axiomatizaciones para explicar la relatividad, la física cuántica y otras disciplinas físicas, uno asumiendo que el universo está hecho de cosas y otro que está hecho de eventos. Yo hoy día voy a hablar solamente de una epistemología basada en el modelo de eventos, porque no conozco la otra. Quizás la otra está más correcta, pero no es el momento de hablar de eso, no quiero hablar de eso, pero en todo caso le estoy diciendo que mi ponencia es incompleta, no voy a hablar de esta parte de los eventos. Ya, acá está, vamos a ver las cosas, las sustancias. O sea, 2600 años después seguimos hablando del arjé o de la sustancia primordial, volvemos a hablar de qué es la sustancia que en todos sus cambios produce mariposas, plantas, arte, seres humanos, y como decía Marguerite Yourcenar, que es esa sustancia que va cambiando de pan y vino y se transforma en voluntad, amor, poesía, como dice, todo es material, pero pareciera que hay una cosa que no cambia. Bueno, ustedes ya sus clases de filosofía se sabrán, ¿no? Tal vez Mileto pensaba que era el agua. Y a mí me pareció muy hermoso cuando decía pues que porque el agua parece viva, se mueve porque se mueve por sí sola, adelantándose más de 2000 años a Maturana cuando hablaba sobre la autopoiesis, que básicamente es homostasis. Ya, ahí, bueno, otros decían que era lo apeiron, lo infinito, Cuando yo leo sobre eso del apeiron, inmediatamente pienso en el vacío cuántico, o sea, algo, no sé, bueno. Eso solamente son ilustraciones para relajarnos y volvemos a la aridez del tema acá de las... Bueno, entonces hay varios principios y nosotros también tenemos que encontrar cuál es nuestro principio. O sea, el mundo material está formado, según la física moderna, por campos perturbados. Y los campos perturbados producen las diferentes partículas. Hay un debate sobre eso, si son 25, si son tantas, pero en todo caso hay un número más o menos grande de campos perturbados. Esos campos, creo que no me dejarán mentir, ocupan todo el universo. Ya eso es una propiedad bien rara. Y su perturbación produce, pues, lo que saben ustedes, bosones, fermiones, leptones, hadrones y todo ese bestiario de seres raros que hay en el mundo subatómico. Pero el espacio-tiempo es el raro, el más raro de todos, porque voy adelantando. No puede haber perturbaciones de los campos, no puede haber partículas en espacio-tiempo, pero sí puede haber espacio-tiempo sin las partículas. De hecho, no me quiero adelantar, pareciera que algunos piensan que el espacio-tiempo es la sustancia, el arjé, es la sustancia básica, el agua, la tierra, el fuego, es la sustancia fundamental cuyos cambios producen las demás, porque es la única que no necesita de nadie más. Pero otros piensan que existe en paralelo con los campos y que esas son las dos sustancias, pero una no puede haber sin la otra. Entonces, bueno, esa es la situación que estamos acá. Entonces, vamos a hablar acá ahora solamente del espacio-tiempo. Los agujeros negros para algunos están conformados básicamente de espacio-tiempo. Yo no creo en eso, ¿eh? Yo no, con lo poco que sé de física, discrepo de eso. Que el agujero negro es solo espacio-tiempo. Pero vamos a analizar el espacio-tiempo por sí solo, abstrayéndonos, ¿ya? Bueno, hay dos posiciones, sustantivismo y relacionismo. Ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, Newton pensaba que el espacio y el tiempo eran cosas, propiedades reales, cosas reales. Y Leibniz se burlaba de él y decía que no, que eran relaciones, o que el tiempo tenía que ver porque las cosas cambiaban, o porque unas ocurrían antes que otras. Y el espacio tiene que ver justamente porque hay posiciones entre las cosas. Si yo me alejo de Arbildo y me acerco al Bildo, abstraemos la idea de espacio, pero en realidad el espacio no es solamente una abstracción, decía Leibniz. Se hizo una pelea muy aburrida entre ellos, los dos, y aparecieron más cosas. Ahora ya nadie puede hablar del espacio y del tiempo ajeno, ¿no? Por supuesto, Kant queda totalmente en el olvido. Eso de que el espacio y el tiempo son cosas como nuestra mente se aproxima. No. Parece que no. Muy brillante en todo, pero eso no está bien. Entonces, lo que dice el relacionismo es lo siguiente.
si nada cambia, no habría tiempo. Es el presentismo, ¿no? Si hubiese un único objeto, no habría espacio, porque el espacio son las relaciones entre objetos. No sé si ustedes se recuerdan la película La historia sin fin. Muchos de ustedes habrán bueno, creo que ustedes han llevado a sus hijos a verlos. En esa película hay un momento que el universo se conforma de un solo átomo de arena. Entonces yo inmediatamente pensé, entonces ahí se cumplía lo que decía, si es que es verdad esto, se cumplía lo que decía Leibniz. No habría tiempo, tampoco habría espacio. Pero para Newton sí. Parece que Newton tenía razón. De hecho, bueno, ya, ese es un largo tema, ¿no? Bien, vamos a avanzar esto. No quiero abusar más. Para conversar, y ustedes tendrán las respuestas que yo no tengo y quiero escucharlas. Bien, ustedes saben que rapidísimo, ni bien Einstein publicó sus teorías, inmediatamente salió de Sitter a decir que podía haber un universo sin materia, un universo conformado únicamente por espacio-tiempo. Por supuesto es un universo hipotético, o según vamos a ver más adelante, sí podría ser. En todo caso, al final Einstein se negó, discutió con él y al final llegó a la conclusión que estaba, o sea, al final publicó, dijo que tenía razón de Sitter y que si es verdad, como vemos en este diagrama, que nosotros tenemos siempre la perturbación del espacio-tiempo en relación a los objetos. O sea, que el objeto, al moverse, como que mueve, desgarra el espacio-tiempo y nosotros ahí lo percibimos. Pero eso no significa que el espacio-tiempo le deba su realidad a los objetos que lo perturban. Yo uso la metáfora de la luciérnaga. Una luciérnaga está volando en la oscuridad y con su luz está haciendo visible ciertas cosas que lo rodean. Pero esos objetos que lo rodean no le deben en realidad a la luciérnaga. Sino que, bueno, entonces es esa metáfora. Me condena mi afición de escritor a estas metáforas que mi maestro Piscoya y los otros profesores epistemólogos que odian cualquier uso metafórico o poético de la filosofía, me condenarían. De hecho, una vez yo dije pues, que la vida era como un ajedrez, ya eso prácticamente es un pecado mortal. Y fue como cuando los alumnos de Pitágoras se comían habas, es un pecado mortal. O sea, ¿cómo vas a usar una metáfora? Pero bueno, en fin, ya, continuamos. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? Allá. Bien. Parece que el espacio-tiempo, resumiendo, el espacio-tiempo tiene un montón de propiedades físicas. Entropía, temperatura, relación, puede perturbar a los otros objetos físicos. Entonces, ontológicamente pues, tenemos que decir que es materia. Hay epistemólogos que piensan que el espacio-tiempo no tiene en realidad ontología material. Pero mi posición es esa. Si ustedes están en desacuerdo y me quieren convencer, yo con mucho gusto hoy mismo cambio de opinión. Pero me parece que algo tenga propiedades, habla de que es material. Y bueno, entonces acá hay otros argumentos, no voy a ahondar en ellos, pero lo más importantes. Hay objetos que no tienen masa y son materiales. Y cuando hubo el descubrimiento de las ondas gravitatorias, ustedes saben que la onda gravitatoria está formada únicamente por espacio-tiempo. Y ese espacio-tiempo fue capaz de mover un objeto que mide una perturbación. Nada que no sea material puede hacer eso. Los conceptos no lo pueden hacer. Entonces parece que eso es algo simple. O sea, el espacio-tiempo es materia y quizás sea el arjé, o sea, la materia fundamental, quizás. Ya, muy bien. Y acá yo me hago unas preguntas. Bueno, hay una posición filosófica que dice que no es lo mismo la materialidad que la realidad. La materialidad tiene que ver con la capacidad de tener energía o cambiar o interactuar energía. O sea que esa es la materialidad. Otra cosa es la realidad. Nosotros solo podemos percibir la realidad a través de que algo interacciona con nosotros. Por ejemplo, si existieran de verdad los fantasmas, si existiera realmente mi abuelita en forma de fantasma, pero ella no puede por ningún motivo decirme, Lucho, ¿por qué te has ido sin peinar a la conferencia? No puede interactuar conmigo, vale como real.
igual con algunas formas de la materia, pero yo digo que a mí no me parece eso, me parece que la materia no necesita ser conocida para ser, pero esa es una posición epistemológica mía, ¿no? Pero en todo caso, muchos de ustedes conocerán este diagrama de Penrose sobre los agujeros negros, en que se ve pues la capacidad de interactuar. Todos sabemos que detrás del horizonte de sucesos, el agujero negro es incapaz de interactuar con el resto del cosmos, está como aislado, entonces podríamos decir que acabó su realidad. Y la singularidad, aún más problemático todavía, porque parece que no es concebible. No solamente este problema de la realidad y de la materialidad, cosas sin las cuales es imposible que algo sea, ocurren en los agujeros negros. Cuando nuestro universo, por ejemplo, lleve a la muerte térmica, va a haber tal planidad, o sea, la temperatura va a estar tan plana que no va a haber ningún tipo de intercambio energético, nadie con nadie, como decía Humberto Eco al final del Nombre de la Rosa, una cosa plana, estéril, infinita, donde no hay igualdad ni desigualdad y donde no es imposible la diversidad. Más o menos así va a ser el fin del universo, y podríamos decir que acabando el universo, acaba también su materialidad y su realidad. Bueno, son cosas casi poéticas, pero dejémoslo ahí. Bueno, la del tiempo ya hemos avanzado, hemos hablado pues que hay un presentismo y hay un eternalismo. Lo que dice básicamente el presentismo es que lo único que existe es el instante presente. Borges ya lo decía, el pasado solamente son recuerdos presentes, el futuro son expectativas presentes, pero nada de eso ocurre fuera del presente. Eso lo dice en algún lado de su bibliografía. Y bueno, en cambio el eternalismo dice que los objetos se alargan en el tiempo y son tan reales el pasado como el futuro. O sea, tienen la misma naturaleza material. Nosotros no lo podemos conocer, pero eso no significa que no sea. Y parece que las teorías de la relatividad nos llevan al modelo eternalista. Entonces, cuando vemos que una flor se abre, no solamente es real cuando ya se abrió, siempre es real. O sea, todos esos instantes han sido reales. Una de las pruebas a favor de la concepción de la eternalista o cuatridimensionalista del tiempo es que el tiempo se dilata. Si solo existe el presente y el presente es adimensional porque no tiene grosor, digamos, ¿cómo se va a dilatar? Otra prueba es la no simultaneidad. O sea que si solo existe el presente, estamos condenados a la simultaneidad. Pero la teoría de la relatividad dice que no hay simultaneidad. Y ustedes lo sabrán muy bien por física. Y los agujeros negros, el argumento es bien largo de los agujeros negros, lo voy a resumir. Acá está. A ver, lo voy a resumir así porque sería bien pesado leerlo. No me gusta leer tampoco. En las conferencias me parece una falta de respeto leer. Básicamente es esto. Teóricamente, según el presentismo, son simultáneos todos los seres que existen. Aquello que no es simultáneo con el presente no existe. Por ejemplo, mi perrito que murió hace 10 años no es simultáneo con este presente, no lo veo en ninguna parte, lo puedo buscar por más que lo busque. No es parte del presente, no existe, no es real, o existe solo como una conjetura mental, como un concepto, no tiene naturaleza material. Entonces, solamente lo contemporáneo existe, pero dicen, esos son análisis matemáticos pesados que yo estuve chequeando, en el horizonte de sucesos se hace contemporáneo el mismo momento que el agujero negro se formó, como los objetos que luego cayeron en ese horizonte de sucesos. En el horizonte de sucesos no hay antes y después, todo es contemporáneo. Pero sin embargo, hay no información, pero sí antientropía de lo que pasó antes y lo que está después. Ergo, según ese argumento, el presentismo está mal. Yo discrepo con esa idea sin saber mucho de física, me atrevo a discrepar sin saber mucho de física, porque me parece que el horizonte de sucesos es un estado tan radical del espacio y del tiempo que no debería ser usado como ejemplo o como objeto de análisis justamente del problema del tiempo. Bien. Entonces, les he ahorrado la lectura de todo eso. Quizás hubiera sido mejor. Bueno. Ya, entonces volvamos.
en física, eso, ya hablamos de eso, de la dirección de eso. Con esto voy a acabar, no se preocupen. Ahora vamos a hablar de la información. Mal llamada información según los epistemólogos argentinos. Yo me acuerdo que en mi primera tesis yo hablaba que la vida era antientropía o aumento de información en los seres vivos. Eso fue terrible porque, y tienen toda la razón del mundo, la información es algo que tiene naturaleza semántica, proposicional. Y las proposiciones y las cosas semánticas son conceptos, tienen naturaleza conceptual, no material. Entonces, ¿cómo puede haber algo en el mundo natural que tenga información? Entonces, de hecho, la información que está en un libro, esa información no está en el libro, está en la mente del que lo lee. Mientras no lo lees, el libro solamente es una cosa con manchas de tinta. Ya. Pero ustedes habrán leído a Stephen Hawking hablando siempre de la información y el problema de que se pierde la información en los agujeros negros con pelo, sin pelo, y la paradoja de la pérdida de información, bla, bla, bla. Bien. Acá yo no voy a hablar de solucionar este problema, pues es un problema físico. Voy a hablar del problema de llamarlo a eso información. Bueno, la información, les digo, tiene una naturaleza conceptual. Pero todo esto proviene de que las fórmulas de la entropía y de la información se parecen, sí, muchísimo. O sea, son, como se dice en epistemología, sintácticamente iguales, pero son semánticamente diferentes. La semántica es el esqueleto lógico de una idea científica, pero su semántica está hablando de su contenido real. Por ejemplo, si mi teoría está hablando de manzanas, papayas, papas, apios, esa es su semántica. Pero esa misma, por ejemplo, el número 4 es, digamos, la sintaxis para miles de cosas posibles. Su semántica puede ser papas, 4 amigos, 4 manzanas, 4 pulgas, 4 horas, 4 universos. Entonces, aunque estas cosas, dicen ellos, son sintácticamente iguales, son semánticamente distintas. Y yo agrego acá, entonces no debemos hablar de información en los agujeros negros, sino de antientropía. Entonces, antientropía, no crean que se pierde mucho con decir antientropía, casi no se pierde nada, hasta a lo que yo puedo profundizar en física. La antientropía no es una cosa rara en el universo. Por ejemplo, cuando se forman los remolinos, aparece antientropía. Cuando se forman cubos de hielo en nuestra nevera, se forma antientropía. Algunos dirían que se forma información, pero eso es un error. Y acá vemos a los seres vivos. Los seres vivos, esta propiedad de entropía que está en los agujeros negros se considera o se pierde o lo que sea, es algo que pasa en todos los seres vivos. El combustible de los seres vivos es la entropía. Si el tiempo fuese hacia atrás, como pasa en ese dibujo de un hielo que se derrite que está hacia atrás, veríamos el universo acumulando antientropía y no entropía, como nosotros pensamos. Yo he puesto esa figura porque ven cómo se parece a la germinación, abstrayendo, ¿no? La germinación de una semilla a la formación de un hielo. Bueno, esto es lo que ustedes... Y entonces, aunque ustedes no lo crean, hay algo parecido entre nosotros y los agujeros negros, y es la antientropía, porque no hay un ser vivo que no tenga antientropía. Y los agujeros negros tienen entropía, y si tienen información en solución de sucesos, tienen antientropía. Esto de que los seres vivos tienen antientropía lo dijo Erwin Schrödinger, un físico, en 1940 en su famoso libro ¿Qué es la vida? Y bueno, y la entropía, hay una forma matemática de explicarla, es esa que ustedes deben conocer. Eso es lo que pasa en los agujeros negros con entropía, se puede calcular y todo lo demás. Ya ahorita acabo. Bueno, y vamos a acabar con... Bueno, mi posición ingenua desde la ignorancia de la física es que solamente es real el horizonte de sucesos. Bien, voy a explicar eso de esa forma. En el horizonte de sucesos ya no hay más futuro, pues el universo ya acabó. Ustedes saben pues perfectamente que si abstrayendo, ¿no? Nos vamos en una nave hacia el agujero negro, nosotros vamos viendo que el universo se va acelerando y cuando ya estamos en contacto con él, ya el universo se supone que ya acabó. Pues, y cuando el universo se acaba el tiempo. Entonces, por eso cuando la gente habla de atravesar el horizonte de sucesos, me parece que está hablando de ilógico. A menos que ustedes me corrijan, porque quisiera que alguien me lo explique. Así es. Entonces, ya si el reloj no se mueve, si nada pasa, ¿por qué se está hablando de un suceso?
Claro, cuando hablan de atravesar el horizonte de sucesos, hablan de algo que transcurre, pero sin tiempo, ¿cómo es posible que algo transcurra? A menos que ya no sea tiempo de nuestro universo, sino sea un tiempo de otro, no digo de otro multiverso, de otro universo, sino de otro compartimento del mundo, de la realidad. Yo utilizo esta imagen muy linda de la película Los dioses deben estar locos, cuando el nativo encuentra el fin del mundo. Entonces, yo considero desde mi ingenuidad que los hechos sucesos es el límite del universo. Y cuando llegamos a él, llegamos al fin del mundo. Y también el fin del mundo, eso es muy parecido a lo que decía Ludwig Wittgenstein, el fin del mundo es el fin de lo cognoscible. Me acuerdo que yo estaba en una conferencia justamente en Argentina sobre física y demostraba algo así como que cuando traspasas el origen, estamos del Big Bang, ¿no? El origen del universo, también traspasas las leyes de la cognoscibilidad. Entonces yo dije, mira, qué coincidencia, lo incognoscible parece es... O sea, las fronteras del mundo no solo son físicas, sino cognitivas. Es una hipótesis que me parece muy poética. Ahora voy a hacer un poco de cherry para mis libros de ciencia ficción. Ya pronto va a salir mis libros de ensayos filosóficos. Antes de morir tiene que salir eso. Y voy a regalarles un par de metáforas, espero que buenas. Esto está en mi libro de cuentos que saqué hace poco. Entonces pone ahí, es de un personaje que nosotros solo podemos ver en un personaje que era capaz de poder ver, era eternalista innatamente, o sea que podía ver el espacio-tiempo en su totalidad. Y el otro personaje lo ve como nosotros, solamente las cosas que transcurren, no la totalidad del tiempo. Pues quizás somos como una hormiga que camina por un enorme árbol. Este árbol es la realidad, es la eternidad inmutable, el tiempo, pero dada nuestra pequeñez solo vemos nuestro recorrido por el móvil y cambiante. Claro, porque el eternalismo dice que todo el universo existe y es inmóvil. Ese cambio aparente que vemos nosotros es porque nosotros estamos percibiéndolo fragmentariamente y secuencialmente. Es como cuando alguien camina alrededor de una montaña y quiere que la montaña se está girando. La montaña está inmóvil, tú eres el que estás viéndola y siempre fragmentariamente. Así nosotros los seres vivos vamos viendo al universo que es inmóvil y fragmentario, cuando en realidad es, como decían estos griegos antiguos, ¿no? Inmóvil, sin partes, homogéneo, imperturbable, eterno, y que, o sea, mira, que 2500 años los griegos, lo máximo. Por eso que yo sí pienso que, así, espero no me acusen de fascista, pero sí hubo una raza superior que fueron los griegos, sin duda. Y hablo de genética, bueno, pero ya no me quiero meter en más problemas. Mañana sí tengo que dar una conferencia sobre feminismo y biología, ahí sí me voy a meter en problemas graves. Ajá, bueno, y para vender mi tercer libro, como conversaba con unos amigos que son escritores de ciencia ficción igual que yo, les decía, bueno, en mi tercer libro se hace un agujero negro artificial porque parece que según algunos teóricos, un agujero negro es el único objeto físico capaz de hacer una tarea infinita. O sea que para él no es infinito, pero puede captar trabajo infinito. Y devolver la información de todo el universo captado hacia afuera. Y dejo, voy a leer esta partecita acá, como acá mi libro. También hay un tiempo donde nada pasa, un tiempo sin antes y sin después. Hay un tiempo vacío y otro lleno. Y también hay un tiempo eterno, esa es su forma más perfecta. Y me despido agradeciendo y les voy a explicar esta foto. Ustedes saben que yo a los 40 años comencé a jugar rugby. Y entonces mi equipo me puso esa foto con el rey de -1 en homenaje a Piscoya, mi maestro, y la discusión que habíamos tenido sobre el número imaginario y su posibilidad real. Entonces cuando hice mi primer campeonato y fuimos a jugar rugby, el árbitro me dijo que yo no podía entrar a jugar con ese número porque no estaba en las reglas es un número absurdo que no se puede utilizar, que es un número normal. Entonces yo le expliqué todo lo que había discutido con Piscoya, le expliqué que cuando comienza el universo hay un tiempo imaginario que es perpendicular al tiempo normal y que todas esas propiedades matemáticas son posibles en el mundo real. Lo aburrí hasta que me dijo, ya, entra. Y eso es todo, muchas gracias.